Proseguimos. Mucha gente está atacando la palabra proseguir en México. A los que predicamos dicen, no se dice proseguimos. Ese es un lenguaje arcaico. Mientras esté en mi Biblia, prosigo a la meta, yo voy a usar prosigo. Es prosecución. Yo prosigo hablando. Le pedí ayer o antier, no recuerdo, creo que fue ayer, al pastor Dino que me ayudara un poquito de vez en cuando, interviniendo y puntualizando algunas cosas que quizá a mí se me escapan, cuando doy testimonio de lo que Dios nos está ayudando a hacer en Querétaro. Entonces le dejaré el tiempo en unos minutos más, en unos 3 minutos más, para ver qué de las cosas que he compartido hasta aquí, alguna cosita que él quiera complementar, complementar. Si algo dice en contra de lo que yo dije, él no tiene razón, yo tenía la razón. Es broma. Se fue Carlos Regueiro, ¿verdad? Sí. Bueno, Carlos Regueiro, yo no lo conocía, no lo ubicaba, ahorita le pregunté su nombre. Me hizo una pregunta que me pareció interesante y le di mi respuesta y le dije, porque me dijo que se tenía que ir, le dije que iba a plantear la pregunta igual que la planteó él, honestamente, e iba a dar yo la misma respuesta. Él me dice que él ha trabajado o trabaja en una iglesia que no es bautista, que es una iglesia, bíblica. No sé a cuál se refiere. Dice, se ha movido en iglesias bíblicas. Y que le compartieron, le enseñaron allí que una iglesia no es conveniente que crezca tanto o que se impulse a una iglesia a crecer numéricamente, qué sé yo, 600, 700, 800 personas, y que lo que le han compartido a él es que una vez que una iglesia llega a 200, por ejemplo, no lo estableció así, pero si una iglesia llega a 200, ya debería tener otra congregación de abajo y luego otra de 200 y otra de 100 y otra, que eso es grupos pequeños, que no es conveniente crecer. Eso me dijo él, me han dicho. Ahora dice, yo estoy oyendo unas enseñanzas que hablan de que una iglesia puede crecer más. Dice, ¿qué tan conveniente es? ¿Ok? ¿Queda clara la pregunta? Bien. Entonces yo le contesté la primera cosa y me dijo también que le habían dicho que en la Biblia no se ve eso. Entonces yo a la mano tenía aquí un número en mis hojas amarillas y dice 5,000. Y fue la ocasión cuando se convirtieron 5,000 varones, y primero se convirtieron 3,000 y se bautizaron. Y es obvio que estos 5,000 se han de ver bautizados. Tan estricto que eran los apóstoles, y si uno de ustedes no lo sabía, que lo dudo, creo que todos lo sabemos, en los tiempos de los apóstoles nadie era tomado en cuenta como cristiano si no se bautizaba. No es que el bautismo salva, por supuesto que no salva. La salvación está en Cristo, se acabó. Pero venía tan junto el bautismo con la profesión de fe, que si alguien no era bautizado, los demás decían, este no es cristiano. Y no es porque el bautismo salvara, es que era tan pegado. Yo no encuentro otro caso de más extensión, de más compás de espera, que el caso de Pablo, que esperó 3 días para ser bautizado. Y ya sabemos por qué, porque no había alguien con los pantalones bien puestos, o las túnicas bien puestas, porque eran túnicas, ¿verdad? Para llegar y mirar a uno que había sido un perseguidor acérrimo de la iglesia. Ananías, Dios lo mandó y le dijo, Señor, le rezongó, ahí en México decimos rezongar, es reclamar, le dijo, no Señor, pero si este es un perseguidor, ¿cómo voy a ir? Ve, porque instrumento escogido me es este. Si yo no veo otro caso más lejano que el de Pablo, y esa es la razón, no se atrevían a bautizarlo, no querían ir, le tenían miedo, no creían en su conversión de lobo a corderito.
Le tenían miedo. Pero los del día de Pentecostés, el mismo día. El carcelero, la misma noche. El etíope, en el camino. Todos los casos de bautismos narrados en la Biblia fueron en el mismo día. Aquí no me quiero meter en problemas, porque yo sé que hay iglesias, y respeto a las iglesias, y hay iglesias que dicen, no, en mi iglesia espero un año de instrucciones y todo. Dios te bendiga, no hay, yo no lo quiero cambiar. Nosotros lo que practicamos y nos ha servido es que en el momento desde que se convierten, pasa esto en nuestra iglesia. Esta es parte de formación de discípulos, que después voy a hablar más de ese ministerio, y es una bendición ese ministerio. Yo no lo tengo a cargo, los pastores no lo tenemos a cargo. Hay un grupo que tiene a su cargo el ministerio que se llama formación de discípulos. Funciona muy simplemente. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, hay siempre 10, 20, 30 Biblias enteras preparadas para regalar a los nuevos. No son Biblias como estas o como la suya. Tratamos de conseguir Biblias de material económico, elaboradas de una forma económica. Me refiero al costo del material. Sabemos que la palabra de Dios es la misma. Entonces esas Biblias nos están costando $5. Nos están costando esas Biblias. Y mandamos pedir 200, luego otras 200 y luego otras 200. Entonces, hace años que decidimos dar Biblias completas a los convertidos. No nos ponemos a regalar Biblias a todo mundo. Sabemos que, en nuestra opinión, eso no es conveniente, porque hay gente que no las sabe apreciar. Si los Nuevos Testamentos a veces los podemos encontrar rotos, es una tristeza que diéramos. Pero al que se convierte a Cristo, al que viene a tomar una decisión, le ponemos en sus manos una Biblia. Generalmente son un poquito más gruesas que esto, y el tamaño viene a ser así, más o menos, gruesecitas, bonitas, canto rojo, pasta negra, flexible. Entonces tenemos ahí 15 Biblias preparadas, y dentro de la Biblia tenemos 2 tarjetas. Uno donde van a ir sus datos escritos y nos los vamos a quedar, y otro es una carta de invitación donde le decimos, no me acuerdo cómo va todo, pero decimos, con todo amor le estamos invitando a una reunión especial que se llama Reunión de Nuevos Creyentes, donde otros como usted, que han abierto su corazón a Cristo, van a recibir una plática donde les vamos a mostrar opciones para poder avanzar en su conocimiento de la Biblia y crecer espiritualmente. Además, vamos a departir juntos en una cenita. Venga el día 28 de octubre. Aquí le esperamos. Sábado, a propósito, es el sábado 18 esta ocasión. El sábado 18, cuando regresemos, toca esa reunión. Se llama Reunión de Nuevos Creyentes. Lo prepara el Ministerio de Formación de Discípulos. Bueno, entonces ahí están las Biblias. Recibe a Cristo, se le da su Biblia a cada persona. El consejero, después de guiarlo a los pies de Cristo y checar que comprendió bien todo y todo, le da la Biblia y le dice, aquí va una invitación. Entonces ese día la persona puede ir con la persona que le invitó al culto cuando aceptó a Cristo. Y también puede ir con esa persona, la persona que lo aconsejó, para que no se sienta sola, la persona o solo. Van y de esa manera llegan. Entonces, cuando ellos llegan allá, se les da esa plática acerca de formación de discípulos. ¿Por qué entré aquí? Estaba tocando el asunto del bautismo. Gracias, Alejandro. Siempre un cerebro en corrección todavía. Hoy en la mañana me tomé mi última Tegretol y la mitad de mi Alfuline. Entonces, a veces tengo un poquito de problema cerebral todavía. Gracias. Él es el que me enseñó el caminito de los alfajores. Con él conocí los preciosos inventados alfajores. Así que tengo que renovar eso, porque creo que los últimos no me han gustado tanto como los que el hermano Neves me invitó al principio.
También estaba contestando la pregunta de la... Sí. Por eso ¿por qué la iglesia grande? Entonces, les decía que en los tiempos de los apóstoles nadie era considerado como cristiano si no estaba bautizado. Nosotros tenemos un compás de espera, es una costumbre, no me gusta mucho, pero sentimos que lo tenemos que hacer así, de manera que pueden pasar 15 días, en nuestro caso, o un mes hasta que la persona se bautice. Pero cuando ya van a esa reunión de formación de discípulos, les mostramos las opciones que hay de crecimiento. No voy a hablar de eso ahorita, eso viene después, en la tarde o mañana. Cuando digo mañana me refiero al viernes. Y luego les decimos que ellos pueden ya, en ese momento, desde ese momento, inscribirse para tomar 5 lecciones básicas. Que esas son lecciones básicas, no es un curso prolongado, para poder empezar a crecer. Y esas lecciones son las siguientes: seguridad de salvación, bautismo, comunión con Cristo, cómo mantenerla, crecimiento espiritual y deberes cristianos, donde enseñamos ahí sobre diezmar y ofrendar, la número 5. Entonces, cuando ya tienen la 2, que saben todo lo del bautismo, ¿qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? ¿Para quién es el bautismo? ¿Cómo es el bautismo? ¿Cuándo es el bautismo? Lección que toma 1 hora, a veces 1 hora y cuarto darla en las casas a la persona, y la persona le quedó claro lo del bautismo, entonces se puede bautizar. Y nosotros checamos que su conocimiento sea correcto. En nuestro caso, así es. Usted espera 1 mes, 2 meses, es cuestión suya, tiene toda libertad de hacerlo. Estoy narrando cómo es en nuestro caso. Entonces, en nuestro caso, cuando la persona se bautiza, creemos que ya tiene bastante madurez de comprensión, pero voy a la Biblia y me encuentro que los 3,000 se bautizaron el mismo día. Y me encuentro que el bautismo es la profesión pública de fe. El bautismo es declarar simbólicamente su salvación en Cristo. Entonces, los 3,000 fueron bautizados el mismo día, de manera que cuando vienen los otros 5,000 tenemos una iglesia enorme en Jerusalén. Ahora, no me pregunten dónde se reunían, no me pregunten si se reunían los 8,000 a la vez, lo más probable es que no, lo más probable es que se segmentaban, pero sí pregúntenme si tenían un pastor, y yo les digo su nombre: Jacobo, su pastor. O tal vez tenían una pluralidad de pastores, pero había un pastor titular, siempre. La Biblia siempre que le habla de una iglesia, siempre habla pastores y diáconos, no dice pastor y diáconos, pastores y diáconos. Y también le dijo Pablo a Timoteo: como te mandé que te quedases en Éfeso para que establecieses ancianos, o a Tito, ¿no?, en cada ciudad, ancianos en cada ciudad, así como te ordené. Entonces yo veo que había una pluralidad pastoral. Llámese ahora copastor, copastores, asistentes, pastores auxiliares, no lo sé, pero siempre había un grupo. Entonces no sé cómo se reunían, porque estoy seguro que no había un templo para meter a 8,000 personas. Lo que sí creo es que habían iglesias grandes. Antioquía era una iglesia grande, que estaba en una ciudad donde había 500,000 habitantes, aunque usted no lo crea. Comprobado, en Antioquía de Siria había 500,000 habitantes en esa ciudad, y la iglesia había causado un gran impacto. Entonces, yo creo que una iglesia debe crecer hasta donde Dios la quiera hacer crecer. ¿Qué problema me encuentro? Si yo creyera en la estrategia que le enseñaron al hermano, y es respetada, de que nada más llego a 200, y si Dios quiere dar más crecimiento, ¿qué hago? Entonces le digo: Señor, espérate tantito. No puedo. Les voy a confesar algo. Cuando entré a ser el pastor de la iglesia, por la gracia de Dios, fue un gran privilegio. Había 149, 150 personas en asistencia. Dejé pasar un mes entero sin cambio alguno. Si estás pastoreando una iglesia nueva, te recomiendo eso. No entres y hagas un montón de cambios. Llega y espera y ora. Sigue el curso normal que llevaba el pastor anterior. Ten los cultos igual.
observa qué cambios se pueden hacer en el futuro, siempre y cuando sean saludables, bíblicos, y que no sea cambiar por cambiar, que no sea por estampar tu estilo. Este es mi estilo y aquí lo estampo yo. No, si son necesarios vas a hacer los cambios. Entonces yo llegué, mi familia y yo llegamos, había 149 personas promedio al mes, ¿ok? Pero empezamos a crecer. A los 3 meses teníamos 200, al año teníamos 250 y así empezamos a crecer. Cuando ya llevábamos 400 personas, tuvimos una reunión diaconal, también acostumbro a reunir eventualmente los diáconos para conversar con ellos. Y me atrevo a hacer una pregunta a los diáconos. Hermanos, ¿cómo ven la iglesia? Dígame de todo corazón, ¿cómo ven el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo ven? Yo les escucho. Aliméntenme, díganme. Entonces lo hice así en la reunión de un hermano diácono en aquel tiempo. Ahora, escuchen esto, ahora es pastor de una misión. Dejó de ser diácono para ser pastor. Él se llama Ernesto Mudespacher. Se escribe Mudespacher. Es de ascendencia suiza. Mide 1,96 de estatura. Pero todo lo que pesa lo tiene en su corazón también. Es un corazón bonito, es un corazón de niño, es un hermanazo, decimos allá. Él se llama Ernesto y me dice, me dice en la reunión de pastores, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué estás viendo dentro de unos 5 años en Betel? Me dijo eso. Y le contesté rápido. Le dije, estoy viendo a una iglesia de 500 personas, con muchos ministerios, con el dinero o plata suficiente para abrir obras, y después, lo dije así y se rieron, y después empezar a echar fuera gente a trabajar, a echar fuera gente a trabajar, a que abran misiones aquí y allá, y que la iglesia siguiera en los 500, y luego vienen más y a trabajar, y otros y a trabajar. Eso veo. Ya, te lo pregunto, dice, para que estemos orando los diáconos, porque así nos comunicas tu visión. Me empecé a dar cuenta en ese tiempo que un pastor necesita comunicar su visión. Desde el púlpito puede estar diciendo continuamente qué espera ver, qué espera que Dios haga en los próximos años en la iglesia, para que la gente sepa a dónde vamos, a dónde van los pastores, allá queremos ir con ellos. ¿Qué quieren ver? Allá queremos nosotros ver, lo que nos comunique nuestra visión. Y esa era mi meta. Y un día se llegó a la meta de 500, pero la iglesia seguía creciendo. Entonces yo no podía decirle al Señor, Señor, mira, te equivocaste porque mi meta no era esa. Mi meta eran 500. De pronto, de un domingo para otro, teníamos 550. ¿En serio, hermanos? Y de pronto, de un mes para otro, teníamos ya 600 personas. Luego se atravesaba una campaña y ganábamos. Entonces, como dice Pedro, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Así que el crecimiento solo Dios indica a dónde llega. Nuestros propósitos no se perdieron porque hemos abierto misiones. Ahora tenemos 2 iglesias organizadas. Una en el sur de México, en un estado que se llama Tabasco, a donde uno de nuestros pastores, antes que yo llegara, pero fue mi alumno también en el instituto, cuando yo no era pastor de la iglesia y llegaba a enseñar, él fue a abrir una obra a Tabasco. Y el año, hace como unos, ¿qué será?, 4 o 5 años, fue organizada en iglesia. Y hay una iglesia en Tabasco, hija de Betel, y la otra que organizó, gracias a Dios, el hermano Dino, se llama Maranata, está funcionando como iglesia totalmente. Y actualmente hay 4, 5 misiones que están creciendo y una ya próxima a ser iglesia. La visión no se ha perdido. Quiere hacer lo mismo, pero Dios nos ha dado el crecimiento. Y hemos podido tener las finanzas suficientes para poder sostener a estas obras que empezaron y se hicieron iglesias, y las que vienen, y más 22 misioneros que estamos sosteniendo de parte de la iglesia. Así que yo no veo ningún problema en que una iglesia crezca hasta donde Dios le permita. Así que le dije al hermano, son cuestiones de estrategia. Si la estrategia de esas iglesias les funciona, teniendo iglesias chicas y luego abriendo otra y otra, amén. Pero allá las circunstancias han hecho que la iglesia avance y crezca. ¿Digo?
Muchas gracias, hermano. Hace un rato, cuando les estaba hablando de las bases del crecimiento, que el crecimiento lo da Dios, se me olvidó una porción contundente que ustedes conocen, pero que es bueno puntualizar. Hechos 2, 42 al 47 nos narra los pasos del crecimiento de la primera iglesia. Ahora, yo no sé en qué tantos problemas me vaya a meter aquí y cuántos me hagan caras de ogro al final de la reunión, pero bueno, voy a correr el riesgo. Dicen que los pastores deben tener algo de lo que se llama capacidad de desafío, y muchas veces nos van a venir retos. Mi vida en lo personal ha sido vida de retos, y o le entras o no le entras, pero los retos vienen. A propósito, aquí me encontré esto antes de venirme de la casa allá y me gustó bastante. Dice: todo hombre debe decidir alguna vez si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o se sienta a contemplar el paso de los triunfadores. Me enamoré de este dicho. Todo hombre debe decidir alguna vez si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o se sienta a contemplar el paso de los triunfadores. Bueno, hay que decir el nombre, ¿no? Porque si no, Kenneth W. Lloyd. ¿Quién fue? No sé. Pero dijo algo bonito. Entonces, todos tenemos capacidad de reto y nos vamos a encontrar con retos. O le entramos o no, pero ahí están los retos. Entonces voy a echar mano de esa capacidad de reto y me voy a arriesgar. Yo creo que la iglesia del Señor Jesucristo no comenzó el día de Pentecostés. Yo creo que comenzó entre Mateo 16 y Hechos 2. En ese tiempo comenzó la iglesia. Entre otras pruebas, yo doy 16 pruebas, pero entre otras pruebas, entre las 16, me gusta esta. El día de Pentecostés se convirtieron 3,000 y se añadieron a la iglesia. Y uno no puede añadir algo a algo que no existe. Bueno, ya tengo 4 enemigos a lo mejor por ahí. Pero qué bueno que esto ni tiene que ver con la vida eterna. No pierdes el nombre del libro de la vida. Como una persona allá en Celaya, Guanajuato, que su hija estaba enojada con él y que no lo visitaba. Pero él no se quejaba, sino que los hijos le decían: papá, ¿por qué no te visita la Mari? ¿Por qué no viene a verte? ¿Por qué no te habla? ¿Qué injusta es? ¿Qué ingrata es? Y el papá, sonriéndose, le decía: hijo, de todos modos como. Dice: no te preocupes, de todos modos como, todos los días. Así que bueno, si me meto en problemas, de todos modos como mi asado, ¿verdad? Uno de estos días. Entonces, cuando hablamos acerca de la iglesia, dice que el Señor añadía, pero lo que me gusta es esto: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor. ¿A qué los añadía? A la iglesia. ¿A quiénes añadía? A los que habían de ser salvos. ¿Cada cuánto los añadía? Cada día. Qué hermoso. Es un círculo ahí. Pero noten que el Señor los añadía. La gente que nos llega a dar muchos problemas en nuestras iglesias es la gente que Dios no añadió. Es la gente que yo añadí. Esa gente es la que nos llega a dar serios problemas. Y de veras, la mitad de los 8 casos de disciplina que hemos tenido en la iglesia desde que yo soy pastor, si me agrego, si me pongo a pensar, es gente que yo agregué, me precipité. Y unos 3 de ellos es gente que venía de otra congregación y pasa por un proceso de todos modos. Tiene que asistir 1 año entero sin ser miembro. Tiene que estar sentado oyendo y viendo y creciendo. Tiene que observar la doctrina y yo lo tengo que observar a él. Y bueno, hay otros pasos. Y si no viene de una iglesia bautista, debe bautizarse convencido
de que al bautizarse se está entregando a una iglesia y a la doctrina que esta iglesia tiene, etcétera, etcétera. Pero aún así, cuidado, nosotros no queremos crecer de otras iglesias, nosotros queremos crecer de gente nueva que viene a los pies de Cristo y que conoce a Cristo. Pero también es cierto que de vez en cuando ha llegado a nuestra iglesia gente que viene de un problema terrible de alguna congregación, que viene herida, y nosotros les hemos tendido la mano, pero hemos tratado de tener mucha precaución con ellos. Y de esa gente siempre habrá alguien que pueda causarte serios problemas. Quería mencionar de hechos, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estamos todavía en el asunto, analizando el asunto de los pastores. ¿Qué tiene que ver la unidad pastoral? O mejor dicho, ¿qué tiene que ver el cuerpo pastoral en el crecimiento de la iglesia? Aquí tengo unas hojas, déjenme checar. Esto es muy interesante. Este es un estudio que preparó Enoch, mi hijo, y se llama El mundo al que predicamos. Y cuando lo dio, lo invitaron en un grupo de pastores que se llama la UPBC, Unión Pastoral Bautista del Centro, y es una reunión que tenemos trimestralmente, bueno, cada 4 meses más bien, y que nos ayuda mucho a los pastores del centro de la República para crecer y enseñarnos los unos a los otros. Es algo así como un fundamentalismo, pero no nacional, y menos de diversos países, sino es un grupo, asisten 50 obreros, 55 obreros, qué sé yo. Entonces le invitaron a él a dar este curso, y este curso se llama El mundo al que predicamos. Estas hojas tienen que ver, es como decirte, fíjate, es como decirte, pastor, conoce el mundo al que le estás hablando. Pastor, date cuenta de qué pie cojea el mundo al que le estás hablando. Date cuenta cuáles son sus necesidades. Date cuenta cómo piensa el mundo al que predicamos. No te quedes atrasado. Observa el panorama mundial. Date cuenta cómo está la filosofía. Date cuenta qué piensa el mundo, cuáles son sus bases. Conócelo para que puedas ayudar. Esto juega un papel muy importante. No voy a decir que con esto creció Betel. No, claro que no. Pero esto juega un papel muy importante, que los pastores abran su mirada periférica y que el cuerpo pastoral sepa cómo está pensando la gente, porque entonces él sabrá qué dar, él sabrá cómo enseñar. Déjenme leerles un cachito aquí para que cataloguen el contenido. La palabra de Dios permanece para siempre. Esto hace que los principios contenidos en las Escrituras sean principios absolutos, universales y permanentes. Esto es, absolutos porque provienen de un Dios inmutable y santo. Universales porque son aplicables al hombre de todas las culturas, en todas las épocas. Y permanentes porque son eternos. Así son las enseñanzas de la Biblia. Y estas hacen de ella un libro único. Sin embargo, el hecho de que dichos principios sean así, atención, el hecho de que dichos principios sean así, no garantiza que toda persona con solo leerlos pueda automáticamente aplicarlos de forma práctica a su vida. Sobre todo cuando estos fueron escritos en épocas donde las circunstancias del hombre eran distintas, sino en el fondo, sí en la forma. Es necesario, pues, que alguien los enseñe a otros, aplicándolos a las realidades de la vida cotidiana. De otra manera, dichos principios quedan allí como una fría teoría a la cual los oyentes no le encuentran relación directa con sus reales vivencias. Y luego viene más abajo y empieza a analizar cómo es el mundo en el que vivimos, qué piensa la gente, cuál es la filosofía de la gente. Habla un poquito acerca de la mentalidad de la corrupción de la gente actualmente y cómo las autoridades y todo eso.
y encontramos nosotros cuando tomamos este curso. Yo quiero, si ustedes gustan, y si hay plata para hacer copias para todos, o si cada quien lo paga, no sé, yo nomás se los dejo a mi querido amigo Reinaldo, por si alguno quiere una copia de esto para analizarlo con tiempo, con mucho gusto, ¿verdad? Ahora, lo muestro para decirles que nosotros estamos tratando siempre de ver, de como cuerpo pastoral, nutrirnos de todo lo que necesitamos para dar a la iglesia. Un cuerpo pastoral no se debe quedar con Juan 3:16. Bendito sea Dios por Juan 3:16, por Romanos 5:8, por Efesios 2:8 y 9, por Gálatas 2:16, por Isaías 1:19, venid luego 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Yo uso esos versículos cada domingo casi. Bendito sea Dios, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que sondear más, tenemos que ver qué está pensando el mundo de la actualidad. No para predicarle teorías, no te subas a predicar teorías, ni filosofías. Predica la palabra, pero entérate de lo que el mundo está pensando. Entérate cuáles son las bases del mundo, cuál es la gnosis del mundo actual, y luego derríbalo con el poder de Dios, pero para derribarlo tienes que conocerlo. Y la gente va a detectar si tú los conoces, si tú conoces su necesidad. No sé si se acuerdan que en homilética tocamos, hay que percibir el mensaje, hay que saber qué está necesitando. A veces el pastor se sube y habla de la mayordomía y del diezmo una mañana, y hay como 20 personas mirándolo con estos ojos, pero su mente está en otro lugar y está pensando, si el pastor supiera qué necesidad traje hoy. Si el pastor supiera que un hijo se me fue la semana pasada. Si el pastor supiera cómo me trata mi esposo. Si el pastor supiera la crisis en que estamos. Entonces a veces los pastores andamos dando palos aquí y las necesidades de la gente están aquí. Entonces tenemos que percibir y tenemos que sacar nuestras antenas, ¿verdad? Las antenitas del Chavo del 8. Tenemos que sacar esas antenas de vinil para saber qué está pasando afuera. Es una cosa que ayuda al cuerpo pastoral, enterarse, para saber qué contenido va a ofrecer en el mensaje.